Ok, amigos, aquí estamos en otro video del español Sudaca, conmigo, con el profe Nelson. He estado medio alejado de las grabaciones porque no he tenido tiempo con esto de la cuarentena, el espacio es muy chico con mis hijas, imposible poder grabar 2 videos a la semana, pero aquí estamos haciendo ya una retoma de los videos para explicarles algunas cosas del español latinoamericano o Sudaca, como también se le puede decir. Ok, hoy día vamos a hablar del cine sudaca, que nos va a presentar básicamente un modo de conocer más de la cultura latinoamericana y nos va a servir para entender también la forma de hablar que tenemos los sudacas, los latinoamericanos. Yo desde que empecé por ahí por el año 2008-2009 a hacer clases para enseñar el español, he ocupado mucho cine. Me parece que además de poder ayudarte a comprender el contexto, te sirve para observar distintos fenómenos lingüísticos, te sirve para entender mejor la gramática, te sirve para entretenerte obviamente, pero hay que tener mucho cuidado según el nivel en el cual uno va a ver ciertas películas, porque muchas películas tienen un dialecto muy regionalista, un uso, un tipo de español muy marcado, ya sea por acento, ya sea por vocabulario. Entonces yo ahora les quiero presentar más o menos a grandes rasgos algunas características importantes de la historia del cine latinoamericano y después les voy a mostrar algunas películas que he seleccionado, de las cuales algunas las pueden encontrar en YouTube y otras en páginas como Gnula, por ejemplo, pero que son en general de una, ¿cómo decirlo?, calificación, censura, normalmente de 14 años para arriba. Hay una variedad de cine, como vamos a ver, las temáticas del cine latinoamericano son muy variadas. Así que vamos a ver distintos estilos, distintos intereses y distintas visiones de mundo que se reflejan en el séptimo arte, como se conoce más al cine. Ahora voy a comenzar entonces revisando rasgos generales del cine sudaca. Bueno, el cine empezó a llegar a América alrededor del año ya 1900. Hay que pensar que en 1895 los hermanos Lumière empezaron con la difusión comercial del cine. En América empezó muy pronto, muy temprano. Y vamos a ver que entre 1900 y 1930 se abarcaban muchas temáticas independentistas, de la independencia cultural, principalmente latinoamericana, costumbristas, donde se intentaba reflejar la forma de vida de la gente en Latinoamérica, y revolucionarias, como en el caso, por ejemplo, del cine mexicano. Después de esto vamos a ver que entre 1930 y 1950 se le agrega el sonido a el cine. Antes era un cine mudo. Y acá no me voy a detener mucho, pero recomiendo a Cantinflas. Esto hay que aclararlo. Mario Moreno Cantinflas fue un actor, director, guionista mexicano muy productivo, tiene muchas películas, pero es recomendable para personas que tengan un nivel C1, C2, porque ocupa un lenguaje que en algunas cosas es muy mexicano y en otras incluso inventa una forma de hablar donde desarma el orden gramatical. De hecho, en español existe un término que es el cantinfleo, que muchas veces es hablar y no decir nada, pero sin incluso repetir las palabras. Es una suerte de redundancia, es un fenómeno lingüístico, digámoslo, muy entretenido, pero que complicaría la visualización y el entendimiento de algunas películas para niveles bajo el C1. Ok. Entre 1950 y 1960, en América, en general en América Latina, empieza a darse un cine muy político, muy social, donde se empieza a contar, por ejemplo, la vida del campesinado y se empiezan a presentar algunas ideas antiimperialistas. Tenemos que pensar que en 1950, 1960, tiempo post Segunda Guerra Mundial,
están ya moldeándose los dos hemisferios que dividirían políticamente al mundo. En 1960 hasta 1970 empieza a darse mucho un cine de autor. Este cine de autor es un cine donde básicamente los directores toman un rol muy protagónico en las películas, no se fijan tanto en un cine que sea comercial, pero intentan darle valores estéticos propios a cada una de sus producciones. Acá se siguen manteniendo ideas que tienen que ver mucho con pensamiento político, pero esto vamos a ver que se ve interrumpido en el año 1970 aproximadamente, cuando comienza la Operación Cóndor, también conocida como Plan Cóndor. La Operación Cóndor fue una intervención de Estados Unidos por medio de la CIA, de Kissinger, en todos los países del cono sur, de la parte del hemisferio sur de América, donde se intervinieron muchos gobiernos y se apoyó a muchas de las dictaduras que gobernaron en América Latina por bastantes años. Esto entonces provoca un quiebre en la ideología y provoca un quiebre también porque muchos directores tienen que son exiliados de sus países, que empieza a restablecerse un orden, digámoslo, ya en 1990 más o menos, y el año 2000 nosotros vamos a ver que se da definitivamente una consolidación del cine latinoamericano, principalmente de México, de Argentina, y voy a incluir ahora el cine brasileño. Estos distintos tipos de cine que se van a ver en estos tres países como potencias de la producción cinematográfica, vamos a ver que, para mi gusto, una de las cosas que los hace más ricos es que no tienen gran cantidad de efectos especiales, no tienen gran cantidad muchas veces de recurso económico, pero logran contar las historias de una forma sumamente minimalista. Pueden contar historias muy complejas, pero valiéndose principalmente de excelentes actores, de excelentes actuaciones, de muy buenos directores, muy buena fotografía y unos, para mi gusto, perfectos usos de cámara. Ok, ahora yo les voy a nombrar algunas películas para que ustedes puedan revisar y conocer un poco más de la cultura sudaca. Bueno, algunas de las pelis que vamos a revisar, para empezar, van a ser bastante viejas, digamos. 1914, hay una película que se llama Amelia, que es una película en blanco y negro, una película de cine mudo, de producción argentina. La menciono porque está en YouTube y a ustedes les puede permitir empezar a revisar desde los orígenes cómo empezó el cine en Latinoamérica. Acá menciona Cantinflas. Él, para que se haga una idea, hizo su primera película en 1936 y la última la terminó en 1982. Esos fueron todos los años en que Cantinflas estuvo produciendo cine, actuando. Cambian porque él ocupa, siempre casi es el protagonista, pero él ocupa, por ejemplo, distintos personajes típicos de la cultura latinoamericana, mexicana, y los interpreta con una visión muy social, con una crítica social casi permanente de la desigualdad, por ejemplo, en lo económico. Vamos a seguir ya dando un salto. La ciudad y los perros es una película basada en una novela del mismo nombre de Vargas Llosa. Es del año 1985, una película peruana. Yo creo que ya la podría empezar a ver una persona de B2, no tendría problemas. Los peruanos hablan bastante claro. Esta película es bastante clara en realidad. Así que es bastante recomendable. Esta película, La ciudad y los perros, la pueden encontrar en YouTube. Posteriormente voy a mencionar una película que se llama Amnesia, es del año 1994, es chilena. En esta película se trata un tema que es bastante común en el cine latinoamericano, que es de los resultados que tuvo la dictadura. Hay que pensar que en Latinoamérica, en muchos de los países hubo dictaduras, como acabo de mencionar, debido a la Operación Cóndor, apoyada directamente por Estados Unidos.
En esta película, en Amnesia, se narra la historia de dos militares que estuvieron a cargo de asesinar prisioneros, de enterrarlos en fosas comunes, pero se encuentran después cuando en Chile ya ha vuelto la democracia. La ciudad y los perros que mencioné antes, para que se hagan una idea, trata de un campamento militar donde preparan a los jóvenes para formar parte del ejército. Entonces sigue siendo presente el tema militar dentro de la cultura, digámoslo, de los países latinoamericanos. Bueno, para salir un poco de esto vamos a mencionar una película que se llama El mismo amor, la misma lluvia, que es del año 1999, una película argentina. Es una comedia romántica protagonizada por un actor de apellido Darín. Si ustedes la ven, la pueden encontrar en YouTube, igual que Amnesia. Si ustedes ven esta película, El mismo amor, la misma lluvia, después les recomiendo buscar más películas argentinas por el nombre del protagonista, del actor que interpreta al protagonista, que es de apellido Darín, como les digo. Este año, en 1999, hay muchas películas en el cine latinoamericano, películas buenas. Una película que critica de forma pero bastante sarcástica el sistema político mexicano y en general latinoamericano, es una película que se llama La Ley de Herodes. Esta película, si ustedes la ven, que está en YouTube, vendría acompañada, para mi gusto, de dos películas más que no incluí en la lista, pero una se llama, por ejemplo, El Infierno y la otra se llama La Dictadura Perfecta. Las tres las pueden encontrar en YouTube. Ocupa un lenguaje que yo creo que desde un B2 también se puede comprender sin problemas. Son películas mexicanas. Este mismo año, 1999, se presentó la película Huele Pega. Esta película es venezolana, es bastante cruda, es una película que ya nos muestra el bajo mundo de Venezuela durante más encima del auge económico que estaba viviendo. Es interesante para mi gusto como análisis porque 1999 es el año donde asume el poder Hugo Chávez, donde se produce un quiebre en este país en realidad. Pero esta película nos muestra cómo en muchas partes de Latinoamérica, en las ciudades grandes, vivían muchos niños dependiendo de básicamente la caridad, el robo y el consumo de drogas de pésima calidad. Es una película, como digo, que retrata el bajo mundo, por lo mismo utiliza muchas veces un lenguaje muy jergal. Un lenguaje que puede resultar difícil de comprender para quien está aprendiendo a hablar español. Entonces yo la recomiendo desde C1, C2. Ok. La película Ciudad de Dios es una película del año 2002. Es brasileña. Es una película que fue muy, muy famosa porque refleja la pobreza que existe en Brasil en los barrios marginales. Esta película está en portugués, pero la pueden encontrar sin dificultad en algunas páginas de internet. Yo la recomiendo ver en español latino. Hay unas traducciones muy buenas. Como dije en otro video, el español latino de México, que es un español neutro, es perfecto para poder empezar a aprender el español. Así que ahí ya desde un B2 no hay problema para verla. La película Cautiva, del año 2003, es una película que la pueden encontrar en YouTube. Es una película argentina que trata un tema muy importante dentro de la post-dictadura en Argentina, que es el tema de los niños robados. En el tiempo de la dictadura militar argentina, las Fuerzas Armadas se robaron a muchos niños recién nacidos especialmente y los entregaron a otras familias. Al mismo tiempo mataron y desaparecieron a los padres. Esto originó que, por ejemplo, en Argentina exista una agrupación que se llama de las abuelas de la Plaza de Mayo, que son abuelas que buscan todavía algunas a sus nietos. Es un tema doloroso, es un tema de una crítica política importante. La película está bien hecha, me gusta, es una película lenta, pero tiene una muy buena actuación de la protagonista. Yo creo que desde un B2 ya la pueden ver, como digo, está en YouTube. La película Tropa de Elite
es una película del año 2007, es brasileña. Yo la recomiendo porque completa un ciclo, digámoslo de cierta manera, porque Ciudad de Dios habla de la marginalidad de los jóvenes en Brasil, pero Tropa de Elite es una película de acción, igual que Ciudad de Dios, pero Tropa de Elite habla desde el punto de vista de la policía. También es una película que su idioma original es el portugués, pero la pueden encontrar sin problema con la traducción en el español latino. Es una película bastante entretenida, es una película rápida. Ciudad de Dios también es una película bastante rápida. Totalmente recomendable, ayuda a entender muchas cosas de la Latinoamérica más violenta en muchos casos. Cementerio de Elefantes, esta película está en YouTube. Es una película del 2008, es una película boliviana. Esta película es un drama, es muy triste. Para mi gusto está muy, muy bien narrada. Es una película donde el protagonista la cuenta en primera persona. Narra la vida de un alcohólico. Es una película que te lleva al bajo mundo de Bolivia, de la capital, de La Paz. Como digo yo, muestra un lado bastante negativo de Bolivia. No quiero que en ningún caso piensen que es lo único que existe en Bolivia. Bolivia es un país hermoso. Nosotros con mi esposa fuimos unas vacaciones y quedamos enamorados. Pero con el uso de cámaras con muy poco presupuesto, te narra, para mi gusto, repito, una historia de una manera hermosa, siendo una historia triste. No la recomiendo para nadie que esté deprimido en todo caso, ¿eh? Cementerio de Elefantes. La mosca en la ceniza es una película del año 2009 que es argentina. Al igual que Cementerio de Elefantes, yo la recomendaría ya de un B2. No tiene mucho lenguaje complicado, La mosca en la ceniza. Es una película que trata un tema bastante serio en Argentina y en otros países de Latinoamérica, como es la prostitución y el tráfico de mujeres. El cine en Latinoamérica, como dije en cierto momento, tiene mucho de temática social, de problemas sociales. Y esta película trata el tema de la prostitución, como digo, de una forma hasta inocente. No tiene escenas explícitas, no es para nada una película erótica ni morbosa. Es una película fuerte, pero no necesita mostrarte ni sangre ni desnudos para hacerte sentir la angustia de los personajes. La película Juan de los Muertos es una película del 2011. Básicamente yo la pongo como cubana, es española cubana. Es una película de zombies. Es una comedia negra básicamente. A mí me gusta mucho esta película. Tiene gran crítica social al régimen político cubano, pero bastante solapada. Yo la recomiendo por el tipo de acento que se puede complicar a veces desde un C1. Aunque un B2 valiente la puede ver, es entretenida, es una película de zombies que para mi gusto no tiene nada que envidiarle a películas de Hollywood. La película Juan de los Muertos no está en YouTube, la bajaron. La película Niñas Araña es una película bastante reciente, es del año 2017. Es una película chilena que la recomiendo para un B2 en adelante, aunque tiene en algunas partes lenguaje muy jergal, pero son partes breves. Tiene para mi gusto bastante buenas actuaciones de actrices muy jóvenes chilenas. Y es una película que narra un hecho real de un grupo de amigas, de niñas de cerca de 14 años, de barrios muy marginales, de un barrio muy marginal en Santiago, la capital de Chile, que se dedicaban a robar departamentos. Estas niñas se les dijo las niñas araña como una comparación con el hombre araña, con Spider-Man, porque ellas se trepaban hasta el sexto piso de un edificio y entraban por la ventana a los departamentos.
cuenta una parte fea de este oasis económico que se decía que era Chile. Terminando, voy a mencionar dos películas, y acá le pongo que son de bonus, porque son películas que entran, para mi calificación, como cine latinoamericano, pero tienen principalmente capitales extranjeros y tienen una dirección incluso norteamericana ambas. Una es El amor en los tiempos del cólera, una película basada en la novela del mismo nombre de Gabriel García Márquez. Es una película del 2007 filmada en Colombia con capitales estadounidenses, pero esta película es hermosa. Es una película que sigue muy bien al texto original. Yo como filólogo de español, uno de los libros que prefiero, de mis libros favoritos, es El amor en los tiempos del cólera, junto con Cien años de soledad y otros más, pero esta película logra capturar el espíritu latinoamericano de una manera genial. Los actores son casi todos latinos, casi todos son latinoamericanos, de distintos países, pero latinoamericanos. Esta película aparece, o está, digámoslo, en inglés, pero como todos los actores son latinoamericanos, hablan con la entonación sudaca. Se nota que no son angloparlantes, tiene mucho de cultura sudamericana, latinoamericana, tiene excelentes paisajes, muy buena fotografía, y la música es, creo que exclusivamente de Shakira. Por eso partí escuchando algunos temas que son precisamente de la película El amor en los tiempos del cólera. En síntesis, es una película que está en inglés, pero refleja muy bien el espíritu latinoamericano. Yo la recomiendo, pero 100%. Al igual que la película Sin Nombre. Sin Nombre es una película que tengo que recomendarla para un C1. Quizás se le dificulte un C1 y sea más recomendable para un C2. Es una película del 2009. Es una película mexicano-estadounidense. Ganó un premio, por ejemplo, en el Festival de Sundance por mejor fotografía. Y trata los temas de la peligrosidad de la inmigración de Centroamérica a Estados Unidos sobre un tren que se llama habitualmente el tren de la muerte. Esta película sirve para muchas cosas en lo lingüístico, por eso digo que la recomiendo para un C1 principalmente, porque tiene mucha jerga. A una persona de B2 se le puede dificultar tanto modismo que ocupa, el lenguaje de bajo fondo que tiene, pero nos permite, por ejemplo, observar la distinta entonación, los distintos fenómenos lingüísticos mexicanos y guatemaltecos, cómo interactúan sin ningún problema comunicativo. Nos permite observar, por ejemplo, mucho de contexto social, y nos permite, entre otras cosas, ver directamente, desde una forma muy cruda, los problemas de delincuencia que sufren los inmigrantes que pasan por México para cumplir el llamado sueño americano. Esta película Sin Nombre no está en YouTube, está en Nula, pero aparece en Nula con subtítulos en inglés. Yo recomiendo verla con los subtítulos en inglés porque facilita mucho el entendimiento de la película. Bueno, estas son algunas de las películas que les puedo recomendar. En Argentina hay muchísimas películas que me encantan, igual que en México. De otros países también hay buenas películas, de Uruguay, Paraguay, Ecuador, películas que no menciono, por una cosa de la calidad de la historia y de la buena dicción, del lenguaje más accesible que ocupan. Me he quedado con estas.
Si de pronto alguien tiene alguna duda, como siempre, me puede escribir a elprofe.nelson@gmail.com, donde con gusto le puedo recomendar algún tipo de cine en específico o aclarar algunas dudas, sobre todo en lo cultural, que puedan encontrar dentro de estos ejemplos que les acabo de dar de la cinematografía sudaca o latinoamericana. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de música, no de reggaetón. No sé cuándo lo tenga porque con mis hijas es medio difícil grabar en el departamento, pero los dejo invitados para la próxima. Nos vemos. Chao, chao.